Buen día. Voy a presentar el trabajo de estadística diferencial de la unidad 5 de, de los capítulos 10, correlación y regresión. Va dirigido al profesor Juan Morales para que me califique la unidad 5, como bien dije. El trabajo es de ingeniería industrial. De la escuela es el Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Carlos Eduardo Martínez Delgadillo y este trabajo es en base al libro de estadística del autor Mario F. Triola. Los capítulos que vamos a ver el primero es del guión 10-2, que es correlación. Los ejercicios son de las páginas 530 a la 535. El ejercicio es el 4, el 5 y el 6. Primeramente vamos a dar un concepto. En la parte 1 de esta sección se explica el coeficiente de correlación lineal, R, que es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables, que representa datos cuantitativos. Utilizando datos muestrales pareados, en ocasiones se llaman datos bibrados, calculamos el valor de R, generalmente con la ayuda de recursos tecnológicos, y luego utilizamos este valor para concluir que existe o no una relación entre las variables. Interpretación de R en los ejercicios 5 al 8. Utilice el nivel de significancia de A es igual a 0.05. Como ven, el ejercicio número 4 es pérdida de peso y correlación. En una prueba del programa Weight Watcher se registran los pesos de 40 personas y después de someterse al régimen, suponga que los pesos antes y después dan como resultado que R es igual a 0.876. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después. El valor de R indica que el programa es eficaz para bajar de peso. ¿Por qué? Bueno, primeramente nos vamos a guiar en la tabla es la tabla A-6. Ahí en esa tabla están registrados los valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson. En esta tabla nos indica aquí claramente el número de objetos o personas. Aquí está la cantidad y el nivel de significancia es de 0.05, como dijimos. Entonces, como en este problema nos dice que se registran los pesos de 40 personas, nos vamos a ir al dato donde nos dice el 40, porque son 40 personas. Y ahí en ese dato, su coeficiente nos está dando 0.312, que es el dato que nos da en lo que equivale a 40 personas. Estamos usando la tabla A6 para interpretar. Entonces, sí existe una correlación, ya que el valor 0.876, que es el que está registrándonos el ejercicio, es mayor que el valor crítico de 312, que es el que nos da según los datos que tenemos aquí, en este caso 40. Entonces, el uso de la tabla A6 para interpretar si R si excede el valor de la tabla A6, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. ¿Por qué? Porque este valor es más pequeño que el valor que nos está registrando. Ahora, creo que me regresé. Eso es hacia adelante. Vamos. Igual, de la misma manera, interpretación de R en los ejercicios 5 al 8 utiliza un nivel de significancia de
0.05, igual que el anterior. Dice, número 5. Basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se recogió el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Explique. Es similar al ejercicio anterior. Tenemos una familia, tenemos el valor aquí que nos dice que el valor de coeficiente de correlación lineal es de 7.58 y acá tenemos que son 62 hogares los que se están como quien dice auditando, o se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Entonces igual vamos a usar la tabla A-6, donde nos vamos a los hogares. Aquí está el 50, 60, 70. Entonces nosotros estamos tomando los 60 porque son 62 hogares. 62 hogares y nos da .254, que es más igual, es un valor más pequeño que el punto de correlación lineal de 758. Como este es más pequeño, entonces sí, el valor del 0.758 es mayor que el valor crítico de 254 aproximadamente. Estamos usando la tabla A6 para interpretar. Excede el valor de la tabla A6, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Siguiente ejercicio. Estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según datos de la National Health Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estatuas de las madres y de sus hijas. Explique. Pues igual, nos están dando el dato aquí de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Y nos dice que el coeficiente de correlación lineal es de 0.693. Entonces nos están pidiendo que si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de madre e hija. Pues no existe evidencia suficiente porque el valor de correlación de 0.693, que es el que nos está dando el problema, es menor que el valor crítico, que es de 0.707. Este valor es menor que este. ¿Y de dónde sacamos ese valor? De la tabla A-6. Tenemos el número 8, que son 8 pares, la cantidad, y nos vamos al que así, .707, que es el que nos está dando la tabla. Entonces, si R excede del valor en la tabla A-6, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de la correlación lineal. Entonces no existe evidencia suficiente por lo que acabamos de comentar. 10-3, regresión. Ejercicios de las páginas 547, 551. Los ejercicios son el 6, el 8 y el 18. Vamos a dar primeramente un concepto clave muy importante. En la sección 10.2 se presentaron métodos para calcular el valor de coeficiente de correlación lineal R.
Y para terminar, si existe una correlación lineal entre dos variables, en la parte 1 de la presente sección describimos la ecuación de la recta, que se ajusta mejor a datos muestrales pareados. Dicha fórmula describe algebraicamente la relación entre dos variables a la recta con el mejor ajuste, que se le conoce como recta de regresión, y su ecuación se denomina ecuación de regresión. Ok, realización de predicciones en los ejercicios 5 a 8. Utilice los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de la variable dependiente. Asegúrese de seguir el procedimiento para predicciones descritas en la figura 10-5. Bueno, a continuación tenemos el problema número 6 de esta sección 10-3. Y aquí este problema nos habla de estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación es y igual a 69.0 menos 0.0849. Es donde X representa la estatura de la madre. Según datos de la National Height Examination Survey, la estatura medida de la madre es de 63.1 pulgadas y la estatura media de la hija es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Bueno, pues resultado es, dado que se obtuvo una muestra de 8 pares de sujetos de madre e hija y se midieron sus estaturas, el coeficiente de correlación lineal de 6.93 y la ecuación de regresión de Y de 69.0 menos 0.0849 X, donde X representa la altura de la madre. La altura media de la madre es de 63.1. Aquí no lo dice, aquí arriba, 63.1. Y la hija es de 63.3, aquí está, 63.3. Cuando X es igual a 60 pulgadas. Simplemente por lo que vamos a hacer, vamos a sustituir estos valores. Ponemos entonces la ecuación esta, Y es igual a 69.0 menos 0.0849X. Entonces vamos a encontrar el valor de X. Y X sabemos, entonces esto es igual, X es igual a 60 pulgadas. X es igual a 60 pulgadas. Entonces 69.0 menos 0.0849 nos da 63.906 pulgadas. La mejor estatura predicha de una hija, dado que la madre tiene una estatura de 60 pulgadas, es de 63.906. Aquí tenemos otro problema. Ok. Continuamos con el número 8. Estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen de las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos: Alves, Haberman, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Mazda y Home. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es Y es igual a 31.8 más 1.23X, donde X representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 63.9 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? El mejor peso predicho es la medida de los 9 pesos. Bueno, pues dado que nuestro valor crítico del coeficiente de correlación es de 360, 0.66, que es el valor crítico, no existe evidencia de correlación lineal. Por lo tanto, no es eficiente tratar de predecir la estatura a partir del peso. Nuestro mejor dato para predicción es la medida de los 9 pesos. Entonces tenemos aquí la tabla A-A6 y tenemos el número de este lado y al último tenemos el 9. El 9, ¿por qué? Porque nos está hablando de
para empezar, ok, vamos a sacar el valor de x y tenemos que y es igual al 31.18, o sea, 69.3 es el valor de x. Entonces nosotros tenemos 31.8 más 1.23x, pues vamos a sustituir el valor de 69.3 y nos da como resultado 117.039 libras o 120.36. El mejor peso predicho de una supermodelo que mide 62 pulgadas es de 120.36. Sabemos que el coeficiente de correlación lineal calculado debe ser mayor que el valor crítico de R para considerar la correlación. De las tablas de estadísticas tenemos 0.66, aquí tenemos 0.66, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el lugar 9, porque son 9 muestras. Aquí está, aleatoria de 9 muestras, 9 supermodelos. Entonces nos vamos a la tabla y escogemos el 9 y vemos que es 0.666. Entonces el coeficiente de correlación lineal calculando es que es de 3.360 y es menor que 0.66. No habrá relación entre las variables, por lo tanto, el valor peso predicho de un supermodelo con una altura de 72 pulgadas es el valor medio de 117 libras. Ese es el número 8. Brincamos al ejercicio número 18. Ok, continuando con el ejercicio, tenemos que número 18, tamaño de casinos y ganancias. Calcule el mejor monto de las ganancias predicho en millones de dólares, considerando que el casino Trump Plaza tiene un tamaño de 87,000 pies cuadrados. ¿Qué diferencia hay entre el resultado y las ganancias reales, que son de 65.1 millón? Bueno, pues aquí tenemos unas cifras. Son 7 muestras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganancias. Tenemos una tablita donde nos dieron los resultados. Análisis de regresión de ganancias contra el tamaño. Análisis de varianza. Tenemos la fuente, la regresión, el tamaño. Tenemos el valor de F, el valor de P. Tenemos el resumen del modelo. Tenemos el coeficiente. Tenemos la ecuación de regresión de 63.9 más 0.443 de tamaño. Y vamos a ver de dónde sacamos todos estos valores. La respuesta es el valor de correlación lineal de 0.455. Valor calculado de P es 3.318. Por lo tanto, el tamaño de 8.700 pies es la mitad, de 87,000 pies es la mitad del tamaño promedio, y también el ingreso real de 65.1 millones es la mitad del monto de ingreso promedio, así que podemos decir que no hay mucha más diferencia entre el monto de los ingresos y el monto de los ingresos previstos. ¿Y de dónde sacamos estos datos? Pues vamos a usar el Minitab. Nos vamos a Minitab. Espérenme, aquí. Y vamos, aquí yo tengo, no, este no es. Aquí está. Aquí tenemos los datos de que estaban en la lista anterior. Son estos. 60, 227, 140. Estos datos de tamaño, estos datos son de ganancias. Entonces nos vamos a estadística. Nos vamos Basic Static. Correlación. Aquí ya lo tengo seleccionado, pero vamos a borrarlo para ver cómo lo pusimos. Ponemos tamaño, seleccionamos, ponemos ganancias, seleccionamos, y aquí tenemos Person Correlation, correlación de Person, y le damos OK. Y al darle OK, vamos a ver las cifras que nos dan. Ay, creo que me pasé. Libremente correlación, ganancias, tamaño y ganancias. Aquí están. Me perdieron. Aquí está el 4.445 y el punto 318, que nos vamos al ejercicio. Aquí están, otra vez.
Ok. Este dato, punto 318, y el otro 0.445, pues lo estamos sacando de aquí, por relación tamaño-ganancias. Y los otros datos que están aquí a continuación, el punto 318 valor P, valor F, todos esos dos tenemos. ¿Dónde están? Aquí están, aquí están, valor P, a ver, vamos a ver. No, punto 318. Como tengo otros datos ahí. Punto 318. Son 0. Creo que tengo mal aquí. Aquí están. Punto 318. Punto 318. 1.23. Punto 12. Esos son análisis de la varianza. No sé por qué. No, en este momento no. Ahí está el coeficiente, el valor P, punto 370. Y esos son los datos que nos dio el siguiente problema. De ahí lo sacamos. 10-4. Variación e intervalos de predicción. Ejercicios, páginas 5, 57, 560. Ejercicio 9, 11 y 16. 9, 11 y 16. Ok, primeramente un concepto clave. En la sección 10-3 se presentó un método para utilizar la ecuación de regresión con la finalidad de calcular un valor de predicción de Y. En esta sección se presenta un método para construir un intervalo de predicción que es la estimulación del intervalo de un valor predicho de Y. Las estimaciones de intervalos de parámetros se conocen como intervalos de confianza, en tanto que las estimaciones de intervalos de variables se denominan intervalos de predicción. A ver, vamos a ver. Bueno, seguimos con el ejercicio. Dice, y Minitab Quiz obtuvieron utilizando los datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón, como se listan en el conjunto de datos del 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales pareados, se dio la indicación a Minitab de que usara un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en la carretera. Interpretación de resultados de un programa de cómputo en los ejercicios 9 al 12, remítase a los resultados en Minitab. Bueno, este es los resultados que nos dieron. Y bueno, primeramente, el ejercicio es prueba de correlación. Utilice la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia: tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo del coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pasos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en la carretera. Bueno, pues aquí tenemos una ecuación de regresión de 50.5 menos 0.00587. Y estos datos los usamos el Minitab para llegar a ellos. Este es el ejercicio. Y, ok, vamos a usar el Minitab. Entramos en Minitab. Aquí yo ya tengo la lista de los pesos de carretera. Vamos a estadística, regresión, fine line plot. Y ok, vamos a borrarlos. Pero aquí yo los tengo puestos, pues, pero simplemente es nomás poner. Seleccionamos nomás simplemente. Ay, espérenme. Creo que esto se me movió. En X vamos a poner peso. Seleccionamos. En Y vamos a poner carretera. Seleccionamos. Y vamos a darle OK. Esta es la ecuación lineal. Aquí está la gráfica lineal que nos está dando.
Y los valores, aquí está, la ecuación de regresión 50.50 menos 0.00058669. Y en análisis de la variable tenemos una P de 00, tenemos una regresión de f de 1 y un total de 31.413.219. Estos datos son los que nos dio el problema por medio de las cantidades que metimos. Y esos datos son los que mostramos en esta tabla que está aquí. Entonces, siguiendo con el ejercicio, la respuesta es de 0.806. R es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en la carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta. Como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa o hacia abajo, el valor crítico de R está entre 361 y 335, suponiendo un nivel de significancia de 0.5. El valor P, aquí está, el valor P es de 0. Regresamos al otro. ¿Dónde está? El valor P es de 0, ahí está. Aquí está bien claro, el valor P es de 0. Y el otro problema. ¿Y dónde vamos? A los 0. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos del automóvil y sus cantidades de consumo de combustible en la carretera? Correlación peso-carretera, correlación de peso y carretera es de menos 0.806 y el valor P es de 0.000. Así es. Seguimos con el siguiente que dice predicción del campo de combustible. Es el número 11. En una carretera, si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor de que predice mejor consumo de combustible en la carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera. La respuesta es que si un automóvil pesa 4000 libras, entonces al usar la ecuación de línea de regresión dada Minitab, obtenemos los siguientes resultados. Esto es de la okay. Autopista igual a 50.5 0.0587. ¿Dónde está? Aquí está. 50.5 0.0587. ¿Okay? Viene de lo mismo. 587, ¿dónde iba? Eso. Creo que ya me perdí. No, es acá. 17. Y entonces hacemos la ecuación y nos da un valor de 27.028 millas por galón. Por lo tanto, la mejor cantidad perdida de consumo de combustible en la carretera es de 27.028 millas por galón. 27.028 millas por galón es el valor que mejor predice el consumo del combustible. Aquí, bueno, vamos a ponerlo en color amarillo. Ok, entonces cálculo de medidas de variación en los ejercicios 3 al 13, calcule. Inciso A, la variación es explicada. B, la variación no explicada. C, la variación total. D, el coeficiente de determinación. C, el error estándar de estimulación. En cada caso existe evidencia suficiente para aceptar la afirmación de una correlación lineal. La manera es razonar, utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Los resultados se utilizan los ejercicios del 7 al 20. Número 16, calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. Pues tenemos datos del CO2 que son 314, 317, 320, 326, 331, 339, 346, 354, 361 y 369. Y tenemos la temperatura que es 13.9, 14.0, 13.9, 14.1, 14.0, 14.3, 14.1, 14.5, 14.5 y 14.4. Esas cantidades las vamos a meter al Minitab de la siguiente manera para ver los resultados. Entonces nos vamos al Minitab. Aquí tenemos el CO2 y la temperatura ya están capturados. Entonces nos vamos start, regresión, otra vez regresión,
regresión, no, regresión, luego nos vamos aquí así. Aquí ya están metidos, pero vamos a quitarlos para ver de qué manera los colocamos ahí. Ponemos, seleccionamos el cursor, ponemos temperatura y sabemos seleccionar. El cursor ponemos CO2 y seleccionar. Y de esa manera le damos OK. Y a ver, temperatura CO2. Esos son los datos que nos está dando. Vamos a ver. El problema nos dice que 10.483, 092, 10.483. A ver. 10.483. Esos no son. Aquí está. 10.483, 0.01092, que es la ecuación de regresión de la temperatura. Esos datos que están ahí son los que tenemos aquí, ecuación de regresión. 10.483, que es el que está aquí. Entonces, tenemos un coeficiente de 0.662 y un p-value de 0.01. Vamos a ver. Aquí está el p-value 0.001. Exactamente, está el CO2, los valores, el coeficiente de temperatura de CO2, de t-value, coeficiente, p-value y la ecuación de regresión. Y si queremos sacarle la gráfica, ahora vamos a sacar la gráfica lineal a estos datos, pues nos vamos stat, regresión, creo que aquí es, ya los tengo ahí registrados los dos, temperatura, CO2, nomás le damos OK. Mecánico creo que hice lo mismo, espérame, es star, regresión, línea, aquí es lineal, aquí está temperatura y CO2, le damos OK y esa es la gráfica que nos está proporcionando, gráfica lineal con sus datos de temperatura y de CO2, y vemos la forma de la pendiente que se está registrando. Aquí está en 79.6 y la temperatura dice que 10.48, que es el dato que tenemos aquí, temperatura 10.48. Eso mismo lo miramos en la gráfica. Entonces vamos al ejercicio y concluimos que las correlaciones de temperatura de CO2, correlación de Pearson de temperatura CO2 es igual a 0.892 del valor de P, y miramos que era 0.01. En análisis de regresión de la temperatura versus CO2, la ecuación de regresión de temperatura es de 10.5 más 0.01092 CO2, la constante de 1048, entonces R2 o R cuadrada es igual a 0.892 al cuadrado, que es igual a 0.795664 con un 77%. Nos vamos al capítulo número 10-5 que dice regresión múltiple. Ejercicios, página 567, 570, ejercicios 14 y 15. A ver. Primero vamos a leer un poquito de concepto clave para estos ejercicios. Dice que las secciones anteriores de este capítulo se aplican a una relación entre dos variables. En esta sección presentamos un método para analizar una relación lineal que incluye más dos variables. Nos enfocamos en tres fundamentales. 1. La ecuación de regresión múltiple. 2. El valor de R2 ajustada. Y 3. El valor P. Ok, continuamos con el ejercicio.
Vamos al anterior, ya leímos el concepto clave. Entonces, continuación de los datos B en el ejercicio 13 al 16, remítase al conjunto de datos indicados en el apéndice B. 14. Predicación de ganancias brutas de películas. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde las ganancias brutas de películas en millones de dólares sea la variable de respuesta Y. Ignore la clasificación MPAA porque es la mejor ecuación. La mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película. Tiene sentido combinar variables de predicción. Bueno, pues aquí tenemos, aquí tenemos, ¿qué dijo? A ver, un poquito para arriba, que no alcanzo a ver. Ahí tenemos los datos presupuestados, duración y calificación del público explican que el 63.30% para predecir las ganancias que obtendrá una película, por lo cual no es adecuada. Para predecir las ganancias se tendría que utilizar una variable diferente para tener un mejor resultado. Si tiene sentido combinar variables ya que te ayudan a estimar las ganancias netas de la película. Aquí tenemos el resultado de 63.30, la respuesta de las ganancias, el término, la constante, el presupuesto, la duración, la clasificación, valor P, las ganancias, el ajuste y diagnósticos para observaciones poco comunes. Aquí tenemos el ajuste y todos estos son los datos que se obtuvieron. Vamos a ver. Bueno, a continuación vamos a ver cómo sacamos este resultado. 63.30, 58.40, que es el 63.30 es el dato que nos da aquí, 63.30% para predecir ganancias. Entonces nos vamos al Minitab, entramos a esta tabla que está aquí. Tenemos ya los datos del presupuesto, ganancias, duración y clasificación. Nos vamos a gráficas, no, estadísticas, regresión, ajuste, regresión, ajuste por modelo, regresión aquí. Y aquí ya los tengo, pero los voy a quitar para ver de qué manera los registramos. Vamos a poner, damos un clic y vamos a poner ganancias. Seleccionamos ganancias y aquí abajo vamos a poner ganancias, presupuesto, duración y calificación. Nos ponemos y le damos un OK. Ok, entonces estos son los datos que obtuvimos. Aquí están, mire. Aquí están. Presupuesto, duración y clasificación. Análisis de la varianza. Fuente. Aquí está la fuente, el p-value. El presupuesto, duración, clasificación. Modelo tenemos, aquí está, 63.30%. Vamos a ver. Híjole. 63.30%. Aquí está. Y 58.40. Vamos a ver. Ese no es la otra tabla. 58.40. Aquí está. Aquí están los valores. De ahí fue donde obtuvimos los datos para el ejercicio número 14. 14. Sí, 14, sí. Y de ahí pasamos al 15. Bueno, si quisiéramos, bueno, sí está bien. Rendimiento de automóviles. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible de carretera en millas por galón sea la variable de respuesta. Y como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica es cilíndrica, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción
La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Bueno, pues suponemos que la ecuación de regresión y es igual a 47.9 menos 0.0044x. 1 menos 0.823x cuadrada, donde x1 es igual al peso y x cuadrada es el desplazamiento o capacidad volumétrica cilíndrica. Tiene un valor más alto de r cuadrada a ajustar de 0.644 y el valor p más bajo de 0.00. Sería mejor utilizar la ecuación de regresión y es igual a 50.5 menos 0.000587x, donde x representa el peso, ya que también tiene un valor p de 0.00 y su valor de R2 ajustada de 0.639 es solo un poco menor que 0.644, pero es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. Aquí tenemos nuestra tablita de... Ay, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Donde salieron estos resultados. Y entonces nos vamos... ok, vamos a ver, vamos a usar el Minitab para ver dónde salieron estos valores de 63.24 y todos los que a continuación nos describen los, los valores representados aquí en la tabla. Esta lleva otro procedimiento muy diferente. Son varios datos los que vamos a estar registrando. Y primeramente nos vamos a Minitab. Aquí tenemos peso, longitud, frenado. Aquí ya tengo todo registrado. Los datos que se van a capturados. Y le damos estadística, regresión y regresión de modelo. Vamos a borrarlo para que yo aquí lo tengo ya. Ok, vamos a registrar primero carretera. Vamos aquí, carretera. A continuación le ponemos peso, longitud y desplazamiento. Y le damos ok. Nos arrojan estos valores desde aquí. Desplazamiento. Está modelo 63.24. Es lo que nos estaba marcando. 63.24. Coeficiente, longitud. Y tenemos una ecuación de la regresión de la carretera de 50.6, una longitud de 0.759. Ahora vamos a poner, continuamos regresión otra vez, pero vamos a quitar desplazamiento. Desplazamiento, nos dejamos esos y le damos ok. Y tenemos carretera por desplazamiento, carretera por espeso, peso, longitud, desplazamiento. Y aquí tenemos 53.31 con .047. Aquí está el 63.14, que es el valor, creo que tenemos aquí, a ver. 63.24 tenemos y 59.75. 74, 69.65. ¿Dónde están? 4.75. Son los valores que tenemos registrados. Y después a continuación otra vez nos vamos a regresión, modelo, y vamos a, tenemos peso, longitud. Ahora quitamos longitud, vamos a poner desplazamiento. Ok, son X, es un desplazamiento. Está dando 64.42. ¿Dónde está longitud? Longitud carretera 97.89. Son los datos que nos está mostrando. Y ahora
Vamos a poner regresión. Vamos a poner carretera, longitud, desplazamiento, carretera. Carretera, longitud, desplazamiento. Sí, ahí está 56. Son los valores que nos está arrojando como estamos cambiando de datos. Estamos cambiando de datos, nos está arrojando diferentes valores. Y a ver, vamos a hacer regresión, carretera y longitud. Aquí está carretera 77.34 menos 0.2500 de longitud. Ahora carretera y peso. Carretera y peso. Carretera y peso. Nos da un valor diferente que es 50.50 y 0.005869. Si se fijan, aquí sigue estando los datos mostrados, valor 0 de pi, carretera y desplazamiento. Entonces de ahí nos vamos al ejercicio 10 USA, evaluación de modelos. En las sesiones anteriores este capítulo se estudiaron únicamente las relaciones lineales, pero en esta sesión se introducen algunos conceptos básicos para calcular una función no lineal que se ajusta a los datos mostrarles. Esta función se denomina modelo matemático, el cual es simplemente una función matemática que se ajusta a datos reales o se describe. El Super Bowl. Al utilizar las cantidades de los puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió el libro, dividimos los siguientes valores de R2 para los diferentes modelos lineales: 0.002 cuadrático, 0.82 logarítmico, 0.03 exponencial, 0.005 potencia, 0.001 con base en estos resultados, cuál modelo es mejor, cuál modelo es un buen modelo, que sugieren los resultados sobre la predicción de la cantidad de los puntos anotados en el juego del futuro del Super Bowl. Respuesta a valores para los diferentes modelos: lineal 0.02, cuadrática 0.082, logarítmica 0.03, exponencial 0.05, potencial 0.01, basado en los datos de modelos cuadráticos, ya que el valor R2 es el más alto. No, el mejor modelo no es un buen modelo porque el 82% de la variación total de los puntos se explica en el modelo cuadrático. Los resultados sugieren que ninguno de los modelos datos es perfecto para predecir la cantidad de puntos anotados en un futuro del Super Bowl. Es por los datos que estuvimos checando. Y 10. Muertes de choques de vehículos automóviles. A continuación se presenta el número de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automóviles. Utiliza el mejor modelo en el segundo mejor modelo de la finalidad de calcular el número proyectado de este tipo de muertes para el año 2010. Difieren mucho dos estimaciones. Aquí están los años, aquí están las muertes, las cantidades. Y aquí están unas gráficas que nos dieron. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a estas gráficas. Podemos observar que ninguno de los tres modelos son suficientemente exactos para predecir el número de muertes por el año 2010, pero los modelos lineales y cúbicos son los más exactos. El modelo cúbico sería el primero seguido del lineal. Utilizamos estos modelos para predecir los decesos del 2010. Los datos proyectados de los decesos para el 2010 en este modelo es de 51.776. Vamos a ver cómo nos dieron estos resultados. Continuamos, entonces nos vamos a Minitab. Aquí tenemos los datos capturados. Nos vamos a estadística, regresión, gráfica por línea y ponemos aquí decesos. Creo que hay más. Muertes. Vamos a poner, a ver, año muertes. Año muertes 1. Creo que es muertes 1.
¿qué dijo? Muertes. Muertes. Cada uno. Y le damos OK. Y nos aparece esta gráfica. Y luego ponemos. Y pues a continuación tenemos tres gráficas. Esas tres gráficas ya las tenemos aquí en el Minitab. ¿Cómo las sacamos? Aquí están los datos. Vamos a cerrar. OK. Cancel. Y aquí ya las tengo yo capturadas las tres gráficas del ejercicio. Aquí están. Entonces estas gráficas son las que nos están presentando aquí el problema. Entonces de esta manera es. Y por último nos toca, muertes de manatíes por causas naturales. La siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en la Florida por causas naturales a partir de 1980. Según datos de Florida Fresh and Wild Conservation, el mejor modelo es el mejor modelo, buen modelo, porque calcula el número de proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en el 2006 fue el 81. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes causadas por naturales y el número proyectado de muertes? Pues tenemos aquí por causas naturales, tenemos los números, la gráfica que nos da y los datos que vamos a sacar ahorita. Este modelo lineal del valor coeficiente de determinación R igual a 36.8. Normalmente lo pongo yo en amarillo, pero ahorita no. Por lo tanto, este modelo no es confiable para predecir muertes hematales para el 2006. Vamos a usar el Minitab a continuación. A continuación vamos a usar el Minitab para ver la gráfica que a continuación sacamos de este problema. Gráfica de línea ajustada. Entonces nos vamos a Minitab. Entramos aquí. Ya tenemos aquí los datos capturados. Estadística, regresión, línea. Tenemos aquí capturado muertes 1 y K1. Y nomás le damos OK. Y esa es la gráfica que nos a continuación se describe. Y los datos, pues igual, de igual manera, vamos a minimizar esta gráfica. Esta gráfica es la misma gráfica que tenemos aquí, es la misma. La minimizamos y muertes versus K. Tenemos que menos 1.3452 menos 1.345. Aquí está más 2.262. Son los mismos datos mostrados aquí. Igual, no es menos, es igual 1.345 más 2.62 y acá 36.8. Y aquí está el 36.8. Esos son los resultados que nos están dando, nos está arrojando el problema. Y ahora voy a hablar sobre el proyecto que estoy trabajando. Solo nos queda hablar sobre el proyecto que he estado presentando y la empresa donde trabajo actualmente es una empresa que se dedica a productos de comunicación como son los amplificadores de radiofrecuencia. Estoy en un área de reparación que consiste en reparar las unidades que ya fueron vendidas por el cliente y fallaron. Se regresan bastantes unidades por mes, se hizo un estado de que tantas unidades se regresan por mes de diferentes modelos y estos son los gráficos por medio de un programa que hemos estado practicando. Aquí me estoy mostrando los amplificadores de radiofrecuencia. Estos son las cantidades que se regresan y aquí son los meses. No, los meses no, son los días más bien. Y estos son los modelos y aquí está la línea de
cómo va evolucionando nuestro proyecto. Y pues eso es todo, y espero haya estado bien.